Sí, ese es uno de los típicos. Freud lo conectaba con el exhibicionismo infantil de una etapa anterior a la vergüenza, y la indiferencia de la gente en el sueño reflejaría esa mirada no juzgadora del pasado. También hay símbolos para la sexualidad. Entiendo, objetos también. Claro, objetos alargados y penetrantes, sombreros, corbatas, paraguas, armas, herramientas, a menudo simbolizarían lo masculino, los genitales masculinos, mientras que objetos que contienen algo, que tienen una cavidad, cajas, estuches, puertas, joyas, flores, frutas, podrían simbolizar lo femenino. Fascinante. Y acciones también. Ja. Subir o bajar escaleras, volar, caer, pueden tener connotaciones de movimiento a menudo sexual. Jugar con niños pequeños podría representar la masturbación. Perder dientes o pelo, un símbolo bastante angustiante a veces, él lo relacionaba con el miedo a la castración. Es todo un código realmente. Suena súper complejo, casi como aprender otro idioma para entenderse uno mismo. Lo es. Y además, el sueño es pícaro. Usa juegos de palabras, dobles sentidos, aprovecha la ambigüedad del lenguaje. Es muy ingenioso en su forma de representar. Y finalmente, está la elaboración secundaria. ¿Qué es eso? Es como una capa final, un barniz que le pone nuestra mente más lógica, ya casi despertando o incluso al recordar el sueño. Intenta darle un poco de coherencia a esa historia rara, media loca, que hemos soñado. Rellena huecos, le busca una fachada de sentido común. Pero al hacerlo, dice Freud, a veces distorsiona todavía más el significado original. Es como intentar arreglar un texto antiguo sin entenderlo bien. Vale. Entonces tenemos los mecanismos. Condensación, desplazamiento, representación con símbolos y ese arreglo final, la elaboración secundaria. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el propósito de todo este lío, según Freud? ¿Para qué tanto trabajo del sueño? Bueno, aquí viene la tesis central, la más famosa y sin duda la más polémica de su teoría. La realización de deseos. Freud sostenía, y esto es clave, que todo sueño sin excepción es una forma de cumplir un deseo. Espera. Todos los sueños, incluso las pesadillas, los sueños angustiantes, los que te dejan mal todo el día, eso cuesta creerle un poco, ¿no? Es definitivamente la parte más difícil de aceptar de su teoría, sí. A ver, los sueños de niños pequeños o los que él llama sueños de conveniencia lo muestran de forma bastante directa y fácil. Por ejemplo, Por ejemplo, el sobrinito de Freud que sueña que se come todas las cerezas que no le habían dejado comer durante el día. O soñar que sigues durmiendo plácidamente justo cuando suena el despertador. Ahí el deseo es obvio, seguir durmiendo. En esos casos se ve claro, es una realización directa. vale, eso sí, se entiende. Pero los sueños raros o desagradables de los adultos, ¿cómo encaja ahí un deseo cumplido? Ahí es donde, según Freud, entran con todo la censura y el disfraz. Los deseos que nos resultan inaceptables, quizás agresivos, sexuales, prohibidos socialmente, o que chocarían demasiado con nuestra realidad consciente, tienen que camuflarse, disfrazarse muchísimo para poder aparecer en el sueño sin despertarnos o angustiarnos demasiado. O sea, el deseo está, pero escondido. Exacto, y Freud analizó un montón de sueños que, en apariencia, parecían contradecir su teoría. Sueños de frustración, de displacer. ¿Y qué encontraba? ¿Tenés algún ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, cuenta el caso de una paciente que soñó que no podía organizar una cena que en la vida real deseaba mucho dar. Un sueño de frustración total. Pero analizándolo, Freud encontró un deseo oculto detrás. Que una amiga suya, por la que sentía ciertos celos, no engordara, porque en la cena iba a comer mucho. El sueño, al frustrar la cena, cumplía ese deseo oculto de que la amiga no comiera. ¡Qué retorcido! Sí. Puede parecerlo. O el caso de otra paciente que soñó que viajaba con su suegra, algo que detestaba hacer. Parecía lo opuesto a un deseo, pero Freud interpretó que el deseo oculto ahí era en realidad que él, Freud, se equivocara con su teoría de los sueños. El sueño le estaba diciendo, ¿ves? No tenías razón, no todos los sueños cumplen deseos. Era el deseo de que Freud estuviera equivocado, cumplido de forma muy irónica. Es ingenioso, hay que reconocerlo. Muy freudiano. Pero sigo pensando en las pesadillas, los sueños de angustia pura. ¿Cómo encajan ahí? ¿Qué deseo se cumple en una pesadilla horrible? Esa es la gran pregunta. Freud argumentaba que también son realizaciones de deseos, pero de deseos reprimidos, muy profundos y conflictivos,
La angustia, decía él, aparece justamente porque la represión, ese mecanismo psíquico que mantiene esos deseos inaceptables a raya durante el día, falla un poco durante el sueño. Falla. Falla parcialmente. El deseo prohibido consigue manifestarse, aunque sea de forma disfrazada, y el sistema psíquico reacciona con angustia ante esa fuga de lo reprimido. Es como si sonara la alarma interna porque algo que consideramos peligroso o inaceptable está saliendo a la luz, aunque no lo reconozcamos conscientemente. Entendido. O sea, la angustia es real, es un afecto genuino en el sueño, pero su origen está en ese deseo oculto que lucha por salir y que asusta al yo. Exacto. Stripker decía algo así como, los ladrones en el sueño son imaginarios, pero el miedo es real. Los afectos en el sueño son genuinos. Y hablando de emociones, ¿qué pasa con los sentimientos en los sueños en general? Porque a veces sentimos cosas muy intensas, pero otras veces vemos algo terrible, qué sé yo, una catástrofe, y no sentimos nada. O al revés, algo trivial nos genera una emoción enorme. Hay como una desconexión a veces, ¿no? Muy buena observación. Esa desconexión es otra clave. Freud decía que la emoción que sentimos en el sueño pertenece originalmente al pensamiento latente, al significado oculto, no necesariamente a la imagen manifiesta que estamos viendo. Ah, o sea que la emoción también se puede desplazar. Exacto. Esa emoción también puede ser transformada por el trabajo del sueño. Puede ser desplazada de la idea importante a un elemento trivial del sueño. Puede ser disminuida. Puede ser incluso invertida por la censura. Sentir cariño superficialmente cuando en el fondo hay hostilidad, por ejemplo. O puede ser reprimida casi totalmente, explicando esos sueños donde pasan cosas terribles sin que sintamos nada. Fascinante cómo todo parece estar conectado y, a la vez, manipulado por esos mecanismos de defensa y disfraz. Freud también habló de sueños típicos, ¿verdad? Sueños que parece que mucha gente tiene de forma recurrente. Sí, describió algunos que consideraba muy comunes. Mencionamos el de la vergüenza por estar desnudo en público. Sí, y lo relacionaba con el exhibicionismo infantil. Exacto, con una etapa prevergüenza. También habló del sueño de la muerte de seres queridos, padres, hermanos, hijos. Este es muy polémico, claro. Me imagino. ¿Y cómo lo explicaba? Bueno, él los vinculó a deseos hostiles o de rivalidad reprimidos, originados en la infancia temprana. La rivalidad entre hermanos por el cariño de los padres o los conflictos del complejo de Edipo. Insistía mucho en que, en adultos, no solían ser deseos actuales de que esa persona muriera, sino ecos de esos sentimientos infantiles enterrados. A veces decía, la censura falla un poco precisamente por lo impensable que resulta ese deseo para la conciencia actual. Complicado. ¿Alguno más? El sueño de examen. Ese de tener que rendir una prueba importante, sentir toda la angustia, incluso años después de haber terminado de estudiar. ¿Te suena? Uf, sí, totalmente. ¿Y qué decía de ese? Freud lo veía como una mezcla interesante. Por un lado, un consuelo inconsciente del tipo, no te preocupes por los desafíos de mañana, ya has pasado pruebas mucho peores en el pasado, refiriéndose a las pruebas infantiles. Pero por otro lado, también una autocrítica. Mira, seguís teniendo los mismos miedos infantiles, seguís cometiendo los mismos errores. Una mezcla de alivio y reproche. Tiene sentido, sí. Y para ir cerrando un poco, Freud también hizo muchas conexiones entre los sueños y las enfermedades mentales, ¿no? Sí, vio muchas analogías. De hecho, no fue el primero. Ya otros antes que él, como Kant, habían dicho la famosa frase de que el loco es un soñador despierto. Claro. Freud profundizó en eso. Señaló parecidos muy llamativos: la pérdida de contacto con la realidad, la falta de lógica aparente, el juicio alterado, la fuga de ideas, la creación de neologismos o lenguajes extraños, la sobreestimación de las propias ideas, las ideas fijas u obsesivas. Como un rêve obsesón, un sueño obsesivo. Exacto. Y sobre todo, destacó algo que consideraba fundamental y común. Tanto en los sueños como en muchas psicosis, parecía haber una fuerte tendencia a la realización de deseos, aunque fuera de forma totalmente distorsionada y alejada de la realidad compartida. Vio los sueños, en cierto modo, como un modelo, una ventana para entender ciertos mecanismos presentes en la psicosis. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno de esta teoría tan compleja y fascinante. Si tuviéramos que resumir la visión de Freud en pocas palabras, para que nos quede la idea central.
Diríamos que para Freud los sueños no son ni basura mental sin sentido ni mensajes divinos directos. Son una producción psicológica tremendamente compleja y sobre todo llena de sentido oculto. Son fundamentalmente realizaciones de deseos. Deseos casi siempre inconscientes o reprimidos. Exacto, a menudo originados en la infancia, que se disfrazan mediante mecanismos muy específicos como la condensación, el desplazamiento y el uso de símbolos, para poder pasar la barrera de la censura interna y aparecer en nuestra conciencia mientras dormimos, aunque sea de forma irreconocible a primera vista. Y al final nos revelan que esas partes de nosotros que quizás rechazamos o hemos olvidado, deseos, impulsos, conflictos infantiles, siguen vivas y activas en nuestro inconsciente, incluso en las personas que nos consideramos más normales o sanas. Exactamente. El sueño sería como la vía regia, el camino real hacia el conocimiento de ese inconsciente. Lo cual nos deja quizás con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? A ver. ¿Será que hasta los sueños más absurdos, los más extraños, incluso los que nos dejan confundidos o perturbados por la mañana, están intentando decirnos algo importante? ¿Algo sobre nosotros mismos en su propio lenguaje codificado? ¿Sobre nuestros deseos más hondos y nuestros conflictos no resueltos? Y si fuera así, ¿será que prestarle atención a ese mundo onírico, por incómodo que pueda ser a veces enfrentarse a lo que revela, nos ofrece una vía realmente particular para conocernos mejor? ¿Para descubrir verdades sobre nuestra propia naturaleza que la lógica diurna quizás prefiere mantener bien ocultas? Ahí queda la pregunta, flotando en el aire.